historia de Norman Quijano parece en un inicio una excepción dentro de las estructuras tradicionales del poder en El Salvador. Sin pertenecer a una casta oligarca ni a los apellidos que históricamente dominaron la política nacional, logró abrirse paso al interior del Partido Arena. Un país libre de maras no es un sueño, es tu derecho. Yo sé lo que hay que hacer, y tú también. Soy el único que de cara al país y mirándote a los ojos, asume el compromiso. Comenzó desde muy abajo mediante el desempeño de cargo de gerente de acción social de la Alcaldía Municipal de San Salvador en el periodo de Armando Calderón Sol, allá por el 89 al 94. Entre el año 2006 y 2009, Norman Quijano inició su consolidación política como diputado en la Asamblea, proyectando una imagen de disciplina partidaria y un perfil técnico. Sin embargo, allá por el 2009, fue cuando su figura dio un salto decisivo al ganar la alcaldía de San Salvador, uno de los cargos de mayor visibilidad en el país. Después de esta posición y reforzado por su reelección en el año 2012, Quijano logró posicionarse como uno de los rostros más fuertes del Partido Arena y en la política de la capital, reforzándose con la gestión municipal y su presencia mediática. ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? Miren, ustedes son testigos, ha quitado el nylon, ve. Agarré el nylon porque ese es nuestro. Señor, ¿por qué quita el nylon? Señor, ¿por qué quita el nylon? Permítame, no quiere que quitar el nylon. Me quita el nylon, hombre, si yo le vine a pedir que no lo quitara. Este ascenso sostenido en un contexto donde Arena buscaba renovar liderazgos tras haber perdido el Ejecutivo en el 2009, llevó a considerar a Quijano como una carta viable para disputar la presidencia de la República, consolidando así su transición de figura local a aspirante nacional. Para este momento, Arena arrastraba un desgaste político evidente, golpeado por derrotas electorales y una pérdida progresiva de conexión con la gente. En ese escenario, su mejor carta terminó siendo Norman Quijano, un dirigente que, aunque había escalado hasta la alcaldía de San Salvador, no lograba consolidar un liderazgo sólido ni una percepción favorable amplia entre los votantes. La ironía era difícil de ocultar. Mientras el partido intentaba proyectarlo como figura presidencial, en la calle ya circulaba un apodo que resumía el sentir popular: el famoso tacuacín peinado, una expresión surgida de la burla colectiva hacia sus rasgos físicos, reflejando no solo una dura crítica, sino también la distancia entre la narrativa partidaria y la percepción de la gente. En este escenario, la contienda terminaba reducida a un contraste que rozaba lo absurdo. Por un lado, Norman Quijano impulsado por un partido en declive, por el otro, Salvador Sánchez Serén, un histórico comandante guerrillero, cuya figura arrastraba más peso simbólico que solvencia comunicativa. Al profe, incluso construir respuestas le resultaba una tarea torpe, muy forzada, lo que lo convirtió, para buena parte de la opinión pública, en objeto de burlas, chistes y memes, más que en un referente de liderazgo político moderno. Así, la elección terminó atrapada entre dos candidatos que difícilmente lograban entusiasmar, donde votar no era elegir al mejor, sino resignarse al menos cuestionado. Al menos peor, se dice aquí. En ese contexto, Quijano enfrentó un primer golpe político cuando no logró imponerse en la primera vuelta frente a Sánchez Serén, quedando en una posición más frágil de lo esperado para quien aspiraba a la presidencia. A partir de ese momento, su campaña entró en una fase más desesperada, llegando a buscar el apoyo de las pandillas. En un intento de revertir aquel resultado en la segunda vuelta, con el paso de los años se transformaría en uno de los capítulos más comprometedores de la historia de Quijano y de Arena, dejando en evidencia hasta qué punto una candidatura podría tensar los límites entre la política tradicional y las negociaciones que, lejos de fortalecer su posición, terminarían agravando su caída, porque pues no era nada democrático comprar votos a las pandillas. Lo que públicamente se vendía como una campaña dura contra las pandillas, aquello de Norman que soy el único, un país sin pandillas, en la práctica era sentarse con ellos con un montón de dinero en el escritorio en una negociación clandestina. Figuras fuertes de Arena como Norman Quijano, Ernesto Mason, Jorge Velado y de forma particularmente activa, Salvador Ruano en Ilopango sostuvieron las reuniones con los líderes de las pandillas en plena contienda electoral. El objetivo, lejos de cualquier discurso institucional, era tan crudo como directo: sumar votos a cambio de beneficios, de dinero. Pagaron cientos de miles de dólares, eso está comprobado,
pero les prometieron a los pandilleros millones de dólares, que quizá si hubiese Norman ganado la presidencia, los hubiesen pagado a los líderes de las pandillas y claro, del bolsillo de la gente. De todo esto hubo grabaciones de los encuentros, documentados por los mismos pandilleros. Mientras en la tarima de campaña se hablaba de seguridad y de combatir al crimen, en paralelo se pactaba con quienes encarnaban exactamente aquello que se prometía erradicar. Y aún así, en ese momento todo quedó enterrado bajo el ruido de la campaña. La narrativa siguió su curso, las campañas igual, todo continuó intacto y la opinión pública apenas percibía fragmentos de lo que realmente ocurría. Finalmente, Quijano logró remontar parcialmente en la segunda vuelta, presumiblemente con los votos de las pandillas, recortando la distancia y llevando la elección a un resultado muy cerrado. Aún así, la derrota frente al inútil Salvador Sánchez Serén se mantuvo con un margen mínimo, pero suficiente para sellar ese desenlace. La ironía política era difícil de ignorar. Después de una campaña intensa y de movimientos cada vez más cuestionados, el resultado no solo no lo cambió a favor de Quijano, sino que dejó a este cargando con el peso de haber sido vencido por el peor candidato de la historia moderna política. Después de esa dolorosa derrota, a pesar de los votos de las pandillas, Quijano, lejos de retirarse, continuó su carrera como diputado, manteniéndose activo en la vida política. Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada, mucho menos ofrecido dinero. Reafirmo con toda convicción que estoy siendo víctima de una infamia. Sin embargo, lo que había quedado oculto durante la campaña comenzó a emerger con el paso del tiempo. Tal como era previsible en ese tipo de pactos, las estructuras criminales no guardaron silencio indefinido. Los videos de aquellas reuniones con las maras empezaron a ver la luz, exponiendo públicamente lo que durante aquella campaña se había mantenido en la sombra y transformando lo que fue una estrategia electoral recubierto de mucha actividad delictiva. El primer golpe llegó cuando se filtró un video que involucraba a Ernesto Mason y a Salvador Ruano en reuniones con los pandilleros. El más impactante fue cuando estaban contando el dinero, riéndose y hablando tranquilamente de cómo podían ayudar a Quijano con los votos. Norman reaccionó con una negación tajante, asegurando que jamás se había reunido ni tenía conocimiento ni cualquier vínculo con estas estructuras. Su postura fue absoluta, casi automática, aunque para muchos observadores resultaba difícil ignorar el nerviosismo evidente con el que se defendía en los discursos públicos. A Norman se le notaba muy perturbado. Entonces el escenario cambió cuando la fiscalía obtuvo y presentó un video donde el propio Quijano aparecía reunido con líderes de las pandillas. Aún así, lejos de reconocer lo ocurrido, optó por mantenerse en una negación cada vez más insostenible, insistiendo que era una reunión con pastores y que si había pandilleros era de los que habían dejado la delincuencia. La contradicción era ya imposible de disimular. Mientras las imágenes hablaban por sí solas, el discurso político se volvía cada vez más forzado, atrapado entre la evidencia pública y la defensa que rozaba lo desesperado. En este punto, Norman Quijano no solo contaba con su propia negación como escudo, sino con toda una estructura dispuesta a sostenerlo. Arena cerró filas en su defensa, el fuero como diputado le ofrecía un conveniente blindaje y la figura del entonces fiscal Raúl Melara, también surgido desde las filas del mismo partido, terminaban de completar un círculo de protección casi perfecto. Así, entre videos, reuniones documentadas y una narrativa que ya no admitía demasiadas dudas, bajo la gestión de Raúl Melara, el proceso contra Quijano avanzó con extrema lentitud. Cada paso parecía medido, no para esclarecer los hechos, sino para ganar tiempo. Tiempo suficiente para que, llegado el momento clave, la sesión del desafuero, todo estuviera convenientemente alineado. Y así ocurrió. Pese a la evidencia acumulada, la Asamblea decidió no retirarle el fuero en una votación que reflejó más lealtades políticas que criterios jurídicos. La escena fue tan predecible como reveladora. Todos los secuaces protegiendo al delincuente. Que se entienda perfectamente, Norman Quijano somos todos. Ahora resulta que dicen que hay un video donde en el minuto 3 del mismo yo pido el voto. Yo diría que mejor que me cuenten bien la novela para dar una sola declaración sobre este tema. Aunque sean pandilleros. Mire, yo cuando voy a una reunión y ando en campaña, yo no le pregunto a una persona, y usted es delincuente, usted es pandillero.
Sin embargo, ese intento de blindaje no fortaleció a Arena, sino que terminó de profundizar su desgaste, dejando al descubierto ante la opinión pública un partido más preocupado por proteger a sus delincuentes que responder por los hechos. Así, Norman, quien en su momento fue presentado como una figura que devolvería el poder a Arena, terminó convirtiéndose en uno de sus mayores lastres. El engranaje partidario optó por una salida conocida. Reubicarlo estratégicamente, fue colocado como candidato al Parlamento Centroamericano en la casilla 1. La maniobra, tan calculada como evidente, buscaba dos objetivos: quitar el foco mediático y al mismo tiempo congelar cualquier avance judicial con el nuevo fuero del Parlacen. En términos políticos, no se trataba de una reivindicación, sino de una contención de daños, apostando a que el paso del tiempo diluyera el escándalo, es decir, que a la gente se le olvidara. Pero fue peor. Esta jugada terminó reforzando la percepción de la gente de una estructura criminal en Arena. Aún tenía un margen de tiempo antes de asumir formalmente el cargo. Fue precisamente en ese momento donde tomó una decisión reveladora: salir del país rumbo a Honduras y no regresar. Su versión oficial intentó maquillar el movimiento como un asunto estrictamente familiar, mientras insistía en que no se trataba de una evasión de la justicia. Pero era claro, Norman huyó del país en el último día que era diputado de la Asamblea. Una huida calculada, añadiendo un nuevo capítulo de descrédito a una trayectoria que ya se encontraba profundamente cuestionada. Pero el escenario cambió drásticamente. Esto terminó de hundir a Arena. El escenario cambió drásticamente cuando Arena perdió su influencia en la Asamblea. Con la nueva correlación de fuerzas, el entonces fiscal Raúl Melara fue destituido y el caso de Norman Quijano dejó de moverse con lentitud. La Fiscalía retomó el caso por los delitos vinculados a negociaciones ilícitas y fraude electoral, derivado de esas reuniones muy bien documentadas. Y así finalmente el caso llegó a sentencia. Quijano fue condenado por estos cargos a 12 años de prisión. Sin embargo, la ironía persistía. Mientras la condena se hacía oficial, Quijano no estaba, era prófugo. Todavía se mantenía lejos de la justicia salvadoreña. Necesarias para su defensa. La persona detenida debe seguir la administración de justicia de los procesos judiciales en los términos que... Despacio, 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 despacio. Pero nada dura para siempre. Quijano, desde el 2014, durante años, logró mantenerse fuera del alcance de la justicia, con sus influencias, con corrupción, con protección que no debía, pero terminó cometiendo un error clave. Ingresó a los Estados Unidos utilizando su visa y posteriormente solicitó un asilo político, presentándose como perseguido político. La narrativa, sin embargo, no funcionó, no convenció a las autoridades migratorias, que no le aprobaron esa solicitud. Lejos de encontrar refugio, su situación se volvió más vulnerable. Según versiones, fue detenido presuntamente tras un control vehicular, posiblemente estacionado en un lugar indebido o haberse cruzado una luz de semáforo. Ante eso, fue detenido y quedó en custodia de autoridades migratorias. Meses después, el desenlace fue inevitable. Quijano fue deportado a El Salvador, donde ya no lo esperaba el escenario político que alguna vez aspiró a dominar y aquel que lo protegió durante más de 10 años, sino que lo esperaba una condena de 12 años en prisión, donde ya no había marcha atrás. Norman Quijano llegó incluso a ser candidato a la presidencia, negociando con quienes decía combatir, intentando construir poder sobre votos nacidos del control criminal de las maras. Pero aquella apuesta terminó cobrándole la factura más cara en su carrera. No llegó a la cima, sino a prisión, condenado por los mismos hechos que durante años negó. Su historia queda como otro capítulo oscuro de la política salvadoreña, donde la ambición superó cualquier límite. Quijano se volvió de los peores políticos, de los peores recordados, demostrado que la política se había vuelto criminal. Así Quijano evadió la justicia, pero lo terminó alcanzando. En su intento por huir definitivamente, terminó trazándose él mismo el camino que lo condujo directamente a una celda. Y así terminó él, famoso, tacuacín peinado, ya bastante mayor, 79 años, muy quemado en su carrera y con más escándalos que logros, cerrando su paso por la política no con aplausos, sino con candados, con grilletes, porque después de tanto cálculo y de tanta jugada sucia,
No fue la astucia lo que lo definió, sino el inevitable camino hacia su propia jaula. Saque su conclusión, dejen en los comentarios de este resumen de la carrera de Norman Quijano y el por qué fue condenado y está actualmente en prisión. Muchas gracias por apoyar el contenido, los videos, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.